Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Hoy día vamos a empezar con el tema de aparatos mecánicos, ¿no? Continuando lo que es el diplomado en fisioterapia y rehabilitación, hoy día vamos a ver este tema importante que respecta a lo que es el uso de aparatos mecánicos dentro de la rehabilitación física. Habíamos estado mencionando en la clase anterior acerca de las ayudas biomecánicas, ¿no? El mismo principio se utiliza, pero acá vamos a tomar en cuenta de que estos aditamentos van a tomar un papel muy importante dentro de lo que es la parte del abordaje terapéutico a largo periodo, ¿no? Estos implementos que tenemos van a ayudar mediante lo que es directamente el uso, las formas como van a aplicarse, la metodología con la cual se va a trabajar en cuanto al abordaje terapéutico integral va a ser justamente en base a lo que es la parte bioanatómica, estructural, la parte en la cual se correlaciona directamente con lo que es el uso de estos implementos tan importantes para el trabajo funcional con el paciente, ¿no? Entonces vamos a ver directamente acá de qué se trata esos aparatos mecánicos, ¿no? Bueno, hay una parte también de las ciencias terapéuticas que se encarga de estudiarlos, ¿no? Si bien es cierto, esos aparatos no los construimos nosotros, pero sí damos las pautas para que puedan ellos ser integrados, ¿no? Para que puedan, digamos, tener los principios fisiológicos para su construcción. Tenemos acá algo importante y que hay una definición específica, ¿no? ¿Para qué se utilizan esos aparatos mecánicos? Específicamente para poder tratar enfermedades, ¿no? Enfermedades y lesiones, básicamente, ¿no? Pero ¿qué lesiones se van a tratar? Lesiones terapéuticas, de índole motora, ¿no? Por ejemplo, que el paciente no pueda moverse, que tenga dificultades para ejecutar cierto rango articular, que tenga dificultad para que pueda ejecutar un movimiento de desplazamiento, ¿no? Básicamente, estos también van a tener la función de prevenir lesiones, ayudar a mejorar la postura, controlar lo que es el movimiento, la fuerza, los componentes del movimiento. Van a permitir que estos puedan ejecutar cierta trayectoria para que puedan trabajar con esos implementos mecánicos, ¿no? Dice mecánico justamente porque ayudan al movimiento, ayudan al sistema de movimiento integral del cuerpo, no solamente basarse en el desplazamiento, como muchas veces nos hemos equivocado pensando, sino en el movimiento integral, ya sea un movimiento necesario para mantener la postura, ¿no? Un movimiento necesario para poder ayudar a los componentes fisiológicos como la respiración, como la parte orgánica fisiológica, ¿no? Recordemos que hay un proceso dinámico muy activo dentro de nuestra fisiología humana propiamente. En la terapia se altera esta fisiología debido a diferentes lesiones, motivos por los cuales se aplica lo que es esta gama de posibilidades dentro de nuestro rubro de fisioterapia, como es el caso de los aparatos mecánicos, ¿no? O biomecánicos. Entonces, básicamente es para trabajar enfermedades que implican un daño a nivel de estructuras que dan movimiento autónomo al cuerpo, como es el propio médula espinal, ¿no? Como es también el caso del sistema nervioso central. Básicamente son estructuras que permiten el funcionamiento adecuado del cuerpo, específicamente. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta mucho cuando veamos lo que es los aparatos biomecánicos, porque estos tienen una función principal, y esta función principal se basa en facilitar el movimiento, facilitar lo que es la postura, el cambio de posición propiamente dicho, facilitar la contracción muscular. Recordemos que existen contracciones musculares, ¿no? Que existen movimientos que están dentro de un esquema corporal que nos permite a nosotros tener independencia, ¿no? Y dentro de ellos también, obviamente, todas estas estructuras que están adheridas hacia lo que es el propio movimiento humano se correlacionan con la biomecánica específica de cada uno de ellos. Tenemos también acá lo que vendría a ser en este gráfico diferentes características de la parte de los aparatos mecánicos, como es el caso, por ejemplo, de la camilla, ¿no? La camilla con respaldor elevado. Tenemos también lo que vendría a ser la parte de lo que es implementos de mano, manuales, que vamos a verlo más adelante, la rueda de movimiento a nivel del hombro, estructuras que permiten lo que es el movimiento de desplazamiento articular,
Tenemos también implementos que están relacionados con movimiento miembro inferior, superior. Cada uno de ellos tiene una función importante dentro de este esquema que es en realidad nuestra propia biomecánica. La mecanoterapia fue desarrollada por el médico ortopedista sueco Dr. Jonas Gust Hilbert, ¿no? Este médico es conocido por inventar la terapia con ejercicio haciendo uso de aparatos especializados o especiales. En su diseño comenzó a trabajar en 1860 y el uso de sus técnicas se extendió a partir de 1910. Con el implemento de la edad moderna, la edad moderna industrial, prácticamente se potencializó el uso de implementos mecánicos, ¿no? Prácticamente tomó la base de una metodología antigua con la cual se construía estos implementos. Saben ustedes que incluso se habla, según historia, de que estos aparatos mecánicos tuvieron como origen a la Santa Inquisición, ¿no? Porque empezaron a ser utilizados bueno, en los tiempos de la Santa Inquisición como aparatos de tortura, ¿no? Que ocasionaban, muchas veces mataban a los prisioneros o torturaban a los prisioneros, ¿no? Con el pasar del tiempo, comenzaron a darse estudios acerca de estos implementos que definitivamente, por ser parte de una otra forma de la Iglesia Católica, no se desecharon del todo, ¿no? Entonces, por ese lado, de repente la ciencia tuvo un poco de, digamos, jugó a su favor poder estudiarlos, analizarlos, con fines religiosos, entre comillas, pero que luego fueron utilizados ya para fines médicos, ¿no? En un principio empezaron haciendo pequeños estiramientos, movilizando personas que tenían dificultad en los hombros, en las articulaciones, ¿no? La rueda, por ejemplo, del hombro es muy importante, por ejemplo, para trabajar cualquier patología. En la mecanoterapia es uno de los principales aditamentos de cualquier consultorio o área de fisioterapia, ¿no? La mesa de Canabel también, ¿no? Esta es una de las mesas más importantes para trabajar terapia manual, actividades contráctil en mano, ¿no? Pero que, como les había dicho, es un principio en el cual se trabajaba con otra intención estos aparatos. Pero hoy en día el trabajo implica que nosotros tengamos bastante facilidad de poder conocer los diferentes aditamentos de fisioterapia que tenemos a la disposición. Sobre todo acá, cuando hablamos nosotros de implementos que nos permitirán a nosotros poder trabajar una parte complementaria de la rehabilitación física. Es importante mencionar esa parte, pues dentro de nuestro tratamiento encontramos metodología, incluso estos aditamentos de mecanoterapia son más antiguos que algunos métodos, tuvieron como base fundamental el trabajo en estos para inducir un tratamiento de índole metodológico. Se recuerden que los métodos más importantes en la fisioterapia abarcan a partir de los últimos 50 años, en el cual se implementó los métodos neurológicos, los métodos de terapia manual que hoy conocemos, pero que sin embargo al inicio se trabajaba mucho más con mecanoterapia, ¿no? Incluso en la terapia física antiguamente estaba dentro de este rubro de trabajar con aditamentos de madera, con implementos mecánicos, ¿no? Poco a poco fue instaurándose mucho más conocimientos y se profundizó acerca de la manera como debemos trabajar. Entonces nuestra integración como profesionales fue mejorando de nivel, por decirlo así, y empezamos a trabajar con los agentes físicos, que son un predecesor de lo que es la mecanoterapia, porque si bien es cierto, antes no había la tecnología para crear, como hoy en día, en lo que es aditamentos computarizados, como es ultrasonido, terapia combinada, hay diferentes características que tiene que como que guardan relación con la forma como se aplicaba esta metodología antigua, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que estos aditamentos son más antiguos de lo que se piensa, ¿no? Esta escalera sueca, mesa de Canabel, la rueda del hombro, son implementos que tienen muchos siglos incluso de haber sido ideados, pero que con la modernidad de los métodos se fueron implementando y fueron dando más luces de la forma como se puede trabajar, ¿no? Y cada uno de estos lo han visto seguramente dentro de su labor profesional. Los primeros aparatos desarrollados eran muy complejos, ¿no? Y costosos, básicamente. El funcionamiento era también costoso y muchas veces eran básicamente utilizados de una manera empírica, no se conocía específicamente el uso fisiológico y muchas veces hacía daño a los pacientes, ¿no? Por eso es importante considerar que el estudio de la fisiología humana propiamente puede determinar el cómo se va a utilizar esos implementos, la manera como nosotros vamos a inducirlos, ¿no? A trabajar a partir de un concepto fisiológico que busca pues, reivindicar la labor de la mecanoterapia dentro de la fisioterapia, una labor integral,
funcional que básicamente se, pues, determina el por qué se ejecuta este nivel. Y básicamente nosotros como profesionales de salud estamos muy inmersos a poder entender las diferentes patologías, de las cuales la parte de la fisioterapia, implementando lo que es la función principal de esta, que es idear planes de tratamiento, integrar lo que es un movimiento, una acción contráctil que pueda mejorar la posibilidad de ejecutar ciertos desplazamientos, vamos a poder entender claramente de que son implementos muy útiles realmente para el paciente, ¿no? En todo sentido, por eso hablamos mucho que esta mecanoterapia va de la par también con la metodología, ¿no? Y la metodología definitivamente tiene bastante que ver con la forma como se ha desarrollado la visión y los objetivos dentro de lo que es la propia fisioterapia, ¿no? La propia fisioterapia se basa en que vamos a evaluar constantemente. La constante evaluación de los implementos, de la forma como desarrolla las diferentes actividades, va a ser muy fundamental para que estos aditamentos en la fisioterapia puedan tener bastante importancia, puedan ser utilizados adecuadamente. Y eso es lo que nosotros básicamente vimos en ese aspecto, ¿no? Hay diferentes teorías que hablan sobre las movilizaciones, la manera como debe implementarse, qué es lo que mejor deberíamos hacer, ¿no? Qué características vamos a tener nosotros como profesionales para poder inducir un método adecuado para el trabajo, ¿no? Pero sin embargo, vamos a darnos cuenta de que es constante evaluación, ¿no? Básicamente en ello toma como fundamento el trabajar en mecanoterapia, ¿no? La parte de la evaluación constante, ¿no? Así como también el saber cómo aplicar un determinado ejercicio, un método determinado, que puede permitir al paciente integrarlo mediante capacidades funcionales globales, ¿no? Y estas capacidades funcionales globales nos referimos pues a movimientos integradores, capacidades de poder desarrollar actividades funcionales, mayor independencia. Vamos a variar en cuanto a la forma en la cual se encuentran esos implementos dispuestos para la fisioterapia. Son implementos muy útiles a partir de lo que es la forma, las características que tienen, instrumentaria que puede dividirse también de acuerdo a lo que necesita, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá instrumentaria que está más proximales en las articulaciones como el hombro, tablas, pedales, masas en mano, justamente es lo que hablamos mucho acerca de la mesa Canabel, escaleras como la escalera sueca, ¿no? Igualmente la escalera con rampa, poleas, pesos, tracciones, básicamente todos ellos son componentes biomecánicos, ¿no? Componentes para ayudar al movimiento, para ayudar a mejorar o integrar funciones que estaban inhibidas debido a la lesión, a la patología. Con ello quiere decir que es muy importante constantemente poder analizar qué implementos podrían mejorar la condición de vida del paciente. Y estos implementos van a necesitar, pues obviamente, de un funcionamiento integracionado, ¿no? Entonces, integracionado y conocer bastante acerca de este mismo. Dentro de lo que es la parte característica de esta función dada a los implementos de mecanoterapia, ¿no? Consideramos también que hay una serie de indicaciones y planificaciones, ¿no? Que tienen que estar dadas por el fisioterapeuta, claro que sí. Que tienen que estar evaluadas también constantemente y evitar las contraindicaciones porque algún motivo podría ser que generemos más daño al paciente, claro que sí. Mejorará lo que es la activación muscular, osteomuscular, ¿no? Y cualquier otra enfermedad que implique el propio movimiento. Claro que sí, se puede trabajar a partir de ello. Por ello, los implementos que serán útiles para trabajarlos constantemente deben estar siendo reevaluados y al mismo tiempo tenemos que probar de qué manera podemos ayudar al paciente. En este aspecto, vale la redundancia mencionar de que implementariamente estos aditamentos van a funcionar de acuerdo a la aplicación de metodología que se puede aplicar. Por eso decimos siempre que el trabajo funcional en la fisioterapia implica la parte mecánica y también implica pues la parte manual, por eso hablamos de mecanoterapia, ¿no? Aparatos mecánicos que ayudan pues a facilitar esas funciones que antes estaban inhibidas, que antes estaban bloqueadas, ¿no? Ahora desarrollamos esa actividad gracias a que tenemos pues implementos que nos van a ayudar.
Principalmente ahí vemos implementos de miembro inferior, vemos implementos que son más grandes de recorrido para ejecutar lo que vendría a ser pues la reeducación de la marcha, las actividades posturales distintas, la parte propioceptiva, la integración sensorial, las funciones más importantes que van a desarrollarse en ese sistema van a estar determinadas por el funcionamiento individual a nivel musculoesquelético, a nivel funcional, a nivel adaptativo, ¿no? Propioceptivo también vale la pena, la redundancia, poder explicarles, y también sobre todo la parte de lo que es asistencial constante, ¿no? Por eso podemos ser nosotros los que demos al paciente capacidad para integrarse poco a poco y que sea más independiente de acuerdo a cada una de esas características. Tenemos ahí entonces ahí esa parte fundamental, ¿no? Luego vamos a ver un poco de las condiciones por las cuales se lleva a cabo la mecanoterapia, ¿no? Vamos a ver diferentes condiciones en las cuales se va a aplicar. Estas condiciones son estados de salud, estados funcionales, también vamos a utilizarlas para postoperatorio, principalmente también las características que tenga de acuerdo a fortalecimiento, aplicación del método indicado, ¿no? La mayoría de aditamentos no se puede decir de que se tratan en todas las patologías, sino que hay toda una variedad, ¿no? Por eso te habla de que la mecanoterapia va a usarse, aumentar o disminuir la resistencia también muscular, por eso va a tener un efecto sobre la zona muscular, ¿no? Igualmente también sobre la amplitud articular, debido a que el movimiento constantemente conlleva a que pueda funcionar como un eje completo, ¿no? Igualmente también otras patologías que pueden generarse también otros problemas, ¿no? Vamos a tratar de ayudar a pacientes que no tienen una patología, pero que también tienen problemas a nivel postural, ¿no? Puede tener problemas también funcionales, que pueden generar pues también alteraciones por la postura, por problemas articulares en adultos mayores, por ejemplo. Implica que tengamos que ser muy empáticos en cuanto a tratar patologías como la reeducación en la marcha, reorganización funcional, enfermedades más degenerativas definitivamente va a haberlas. El trabajo implica de que estemos bien preparados desde el punto de vista global, en el cual veamos posibilidad de trabajar en un abordaje terapéutico integracional. Eso es lo más importante dentro de ese trabajo funcional y las indicaciones en este caso para que se pueda aplicar, o las condiciones, ¿no? Entonces, básicamente ello. Importante considerar acá dentro del funcionamiento de que definitivamente va a ser un integral completo, ¿no? La parte de aplicación, la mecanoterapia, va a ser muy fundamental para integrarlo de acuerdo a lo que es las funciones que tiene adheridas. Funciones como la parte de la resistencia, la fuerza, la respiración, están constantemente evaluadas para ver si puede seguir un patrón funcional y puede hacer efecto dentro de lo que es nuestro sistema muscular orgánico que nosotros tenemos y que definitivamente va a tener pues tendencia a una lesión, a una degeneración, ¿no? Esto debido a múltiples factores que se puede decir, ¿no? Factores orgánicos, intrínsecos, factores externos, funcionales, ¿no? Entonces, basándose en ellos, tenemos que considerar acá componentes importantes, ¿no? La mecanoterapia se puede usar para aumentar y disminuir resistencia muscular, para movilizar pasivas, para aumentar la amplitud de ciertos movimientos articulares, reducir atrofias musculares, se puede ejecutar, o sea, es básicamente una acción muy importante. Dentro de ella, actividades funcionales como las funciones isométricas, la parte de la funcionalidad que va a tener la propia biomecánica del cuerpo. La biomecánica puede decirse que está esto relacionado con la actividad biológica que yo mismo voy a tener, como es el caso, por ejemplo, de la actividad funcional, ¿no? Luego se habla de componentes que reflejan la parte externa, ¿no? Y básicamente ellos son factores que van a ser barreras más que nada para que se desarrolle esta actividad. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo con los pacientes en silla de ruedas, en el cual tienen que ser barreras para que puedan estas condiciones superarlas, ¿no? Entonces, debido también a la función que va a tener las actividades estructurales en el cuerpo, tenemos que buscar la forma como se independice, tenga mucha más capacidad funcional, permita lo que es la integración de cadenas neuromusculares y pueda desarrollarse sin ningún inconveniente. Va a haber muchas patologías que se van a abordar mediante estas técnicas, ¿no? Es una lista muy amplia, ¿no? Tiene objetivos, objetiviza el tratamiento, recordemos que es un trabajo profesional el que se va a ejecutar.
¿no? Básicamente vamos a agrupar tres áreas, como bien lo menciona. Es importante considerar patología del sistema nervioso, del sistema muscular, del sistema óseo, básicamente. Dentro del sistema óseo puede decirse de que existe esta disfunción a partir de lo que es estructuras más pequeñas y que están formando estructuras macro en este sistema. Por eso es que es muy importante considerar de que todas las funciones orgánicas, musculoesqueléticas, tienen que ser mermadas a partir de considerar bastante a lo que es la fascia neuromuscular. La fascia neuromuscular va a poder ayudar a mantener estable ese equilibrio, homeostasis hídrico en las funciones celulares. Por eso requiere que pueda ser complementaria si hay un tratamiento bien evaluado y al mismo tiempo también bien integrado, ¿no? Estas funciones muy importantes se ven activadas gracias al funcionamiento integral del propio cuerpo. Nosotros vamos a poder trabajar a partir de lo que es una visión hacia un método terapéutico si no tenemos un concepto bien claro de lo que vendría a ser propiamente el ejercicio terapéutico, que no es lo mismo definitivamente. Ejercicio terapéutico y básicamente trabajar con el abordaje terapéutico es diferente. Tenemos que considerar esa parte para poder entender la política en la fisioterapia específicamente y el trabajo integral al cual va a ser efecto para poder realizar esa actividad. Bueno, básicamente vamos a ver cómo se trabaja a nivel de estas funciones específicas mediante un pequeño video en el cual vamos a ver cómo se trabajan con las ayudas biomecánicas. Cuando tengamos que subir y bajar una escalera o rampa con barandilla, nos colocaremos siempre debajo del paciente, por si existe algún riesgo de caída. Le sostendremos en la cintura y a continuación él se cogerá a la barandilla. Subirá primero con la pierna sana, mano, pierna sana, pierna recta. 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 Para bajar la rampa me colocaré debajo de él, sosteniéndolo también. Bajará primero la mano, después la pierna recta y colocará al lado la pierna sana. Mano, pierna recta, 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 pierna sana. Lo primero que haremos será colocar la mano en la barandilla. A continuación subirá primero con la pierna sana y a continuación la pierna recta se coloca al lado de la pierna sana. Mano, pierna sana, pierna recta. Mano, pierna sana, pierna recta. Para bajar unas escaleras con barandilla, el acompañante se colocará debajo del paciente para evitar cualquier riesgo de caída. Primero colocaremos la mano en la barandilla. A continuación bajará primero la pierna recta al escalón siguiente y a continuación la pierna sana. Mano, pierna recta, pierna sana. Mano, pierna recta, pierna sana. Mano, pierna recta, pierna sana. Cuando tengamos que salvar un escalón sin barandilla, con un paciente con trípode, nos colocaremos en el lado afecto del paciente y lo sostendremos por la cintura, por ejemplo con el cinturón del pantalón. El familiar subirá primero un pie al sitio donde nos queremos dirigir. A continuación, el paciente sube el trípode al escalón, el pie sano y a continuación el pie afecto. Para bajar un obstáculo, primero el fisio baja al lugar donde nos queremos dirigir, a continuación el paciente baja el apoyo
la pierna afecta y a continuación la pierna sana. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente ahí hemos mencionado algunas características que tienen los implementos en biomecánica. Hemos visto cómo trabajan para lo que es la biomecánica corporal. Luego también consideramos ahí mucho acerca de la forma como se debe tratar con los implementos biomecánicos, ¿no? A los diferentes pacientes. Tenemos diferentes características, por ejemplo, que van a tener bastante incidencia sobre la función del sistema nervioso, algunas enfermedades como por ejemplo la poliomielitis, algunas enfermedades degenerativas como también la propia hemiplegia, neuritis, etcétera, etcétera, son enfermedades que implican lo que es el tratamiento inducido mediante estos aditamentos, ¿no? Estos aditamentos tienen mucha importancia, pues ayudarán a mantener el equilibrio, funcionalmente darán independencia al paciente, le ayudarán a mejorar lo que es la parte direccional de la marcha, mejorarán lo que es la función propioceptiva, adaptativa, educación postural global, también ayudará mucho lo que es la parte del desplazamiento propiamente de cada uno de ellos, activación neuromuscular integral, permitirá que éste puedan superarse gracias a la función que va a tener entre cada una de las actividades que va a ejecutar, como las actividades de la vida diaria, por ejemplo. También tendrá la posibilidad de trabajar a partir del funcionamiento en cuanto a lo que es la parte de independencia del paciente, integrarlo mediante la independencia propia que va a tener al momento de ejecutar estas funciones. Son aditamentos importantes, ¿no? Pues nos sirven a nosotros para poder integrar nuestro salón o gabinete de fisioterapia, en el cual también vamos a poder trabajar íntegramente con lo que vendría a ser las funciones más independientes, ¿no? Estas funciones independientes que permiten, pues, integrar al paciente y darle funcionalidad a su sistema, específicamente aparatos que impliquen movimiento, destreza, ¿no? Encontramos el salón de fisioterapia justamente acá y vamos a ver algo muy curioso específicamente. Los aditamentos que se encuentran alrededor de este pueden ser pelota, hay una caminadora faja sin fin, hay paralelas, hay un saltarín, ¿no? Trabajamos a partir de lo que es la función integral en este caso, ¿no? Ahora, como les digo, va a variar. Esto es un área, por ejemplo, de mecanoterapia en niños, ¿no? Este es en adultos, por ejemplo. Encontramos una rueda de hombro, una colchoneta o tarima, una escalera sueca, una rampa. Encontramos diferentes aditamentos que le van a ayudar al paciente a integrarse, ¿no? Funcionalmente, la biomecánica y la parte de mecanoterapia trabajan en base a eso, lo que va a requerir mi paciente. Ahora, estos aditamentos, como les menciono, se van a trabajar en algún determinado momento, pero no quiere decir con ello que va a ser todo el tratamiento que se le va a dar, sino que va a variar. El tratamiento va a variar y podría ser de repente trabajarle alternadamente, condicionar el cuerpo del paciente para que pueda adaptarse a estar en estos aditamentos, a utilizar esos aditamentos también. Muy importante trabajar a partir del funcionamiento que tenga en cada una de las funciones, en adquisiciones estructurales, el esquema corporal que sea determinante. Acá podemos observar igualmente la manera como se trabaja, ¿no?
Lesiones del sistema nervioso periférico, del esquelético también, del cráneo, algunas cerebrovasculares, ¿no? Algunas enfermedades también de la atención, dolores, por ejemplo, como endorsalgia, escoliosis también. También entendemos por importante trabajar esto con lo que es otras enfermedades limítrofes que puedan evitar o alterar la función orgánica del movimiento muscular o de la contracción muscular. Entonces tratamos nosotros de implementar estos aditamentos para que pueda haber de una manera más adaptativa la integración funcional. Esto de integración funcional se basa en que vamos a visualizar en mejoría lo que es directamente la actividad del propio cuerpo, la biomecánica del propio cuerpo. Una biomecánica que se tiene que perfeccionar e integrar, ¿no? Y esto básicamente es debido al funcionamiento que va a llevar a cabo durante las diferentes etapas de este proceso de la rehabilitación. Etapas importantes como es el caso de la etapa de fortalecimiento, de la adaptabilidad, de la parte proprioceptiva, de la función orgánica principal, la parte sensorial respecto a los sentidos. Esta parte muy fundamental, ¿no? Y vamos a aprender a trabajarlo íntegramente. Va a haber muchas enfermedades que van a ser responsables, digamos, de otras patologías más serias y que pueden generar incluso alteraciones funcionales, orgánicas en el cuerpo. Tenemos importancia de estas enfermedades que van a afectar el sistema esquelético y que pueden ser tratadas mediante mecanoterapia. Por ejemplo, la miositis, igualmente las distrofias musculares, la espasticidad, aunque viene de partes centrales. Pues para trabajar eso tenemos que conocer bastante metodología, implementar a partir de la metodología lo que es una forma de poder integrar la función básica del propio cuerpo, ¿no? La mecanoterapia es importante para tratar de enfermedades degenerativas, como es el caso de la periartritis, la artrosis, ¿no? Principalmente su función va a ser dar movilidad integral al cuerpo. Esta movilidad integral va a basarse en lo que respecta a las teorías principales de funcionamiento del cuerpo, funcionamiento a partir de la actividad proprioceptiva, por ejemplo, el esquema corporal, que lo conocemos todo. Básicamente la proposición de esquema corporal es un sistema sensorial que nos ayuda a percibir lo que está a nuestro alrededor. El propio cuerpo puede percibirlo, pero cuando hay compensaciones como la escoliosis, todo ello lo que hace es una percepción inadecuada y genera más bien que haya un daño a nivel funcional, ya se materializa ese problema y genera que la persona tenga una postura viciosa. La postura antálgica se puede tratar con mecanoterapia, hay implementos, unos más rápidos que otros, de integrar el propio movimiento. Pero eso depende mucho de la función determinada por cada uno de los fisioterapeutas, pues nosotros vamos a determinar lo que es directamente la función que está integrada hacia lo que es un propio movimiento. Esta función se va a basar en la posibilidad que tenga este músculo, que es lo suficientemente adaptado, si es lo suficientemente integrado, lo suficientemente activo para poder ejecutar el tipo de contracción que nosotros pretendemos realizar. La contracción que nosotros pretendemos realizar básicamente va a ser muy importante, pues esta va a determinar las funciones que vamos a poder determinar al momento en que ejecutamos la actividad funcional, como es el caso, por ejemplo, de la actividad en cadena muscular, sobre todo. Y esta actividad en cadena muscular se basa específicamente en tener en cuenta las funciones de cada uno en base a lo que es las cadenas neuromusculares. Hoy día se llaman cadenas neuromusculares, ¿no? Anteriormente no se conocían como cadenas neuromusculares. Hoy día sí, porque sabemos que estas cadenas se relacionan directamente con lo que es la función nerviosa en el cuerpo. La función del sistema nervioso se va a integrar en base a esta actividad funcional estructural bien diseñada en parte a lo que vendría a ser el movimiento. Es por ello que hoy en día se toma la palabra de psicomotricidad, por ejemplo, para trabajar con los pequeños, porque hablamos que hay un componente psicológico, un componente también que vaya a ser de una índole, pues, mecánico, por eso motricidad. Entonces nosotros tenemos muy en cuenta estas funciones para poder determinar la función específica a nivel de las estructuras mecánicas que básicamente nos van a ayudar en la fisioterapia. Vemos ahí algunas condiciones específicas para trabajar el gimnasio terapéutico, ¿no? Observamos que hay escalera sueca, observamos que hay nadadores, lo mismo en la clase pasada, pelotas terapéuticas, observamos ahí un aditamento, un piso específico, trabajamos íntegramente para ayudar a la función que tiene estas actividades dentro de lo que es la planificación que vamos a realizar en base a los requerimientos que tengamos. Requerimientos que son muy fundamentales para poder determinar
¿Cuál importantes son estos aditamentos dentro de la función terapéutica? Pues el requerimiento para que camine el andador. En este caso no dará el 100% de independencia, pero sí ayuda bastante para el equilibrio, para las funciones orgánicas que vayan a poder tener cada uno de los aditamentos, para las funciones vivenciales, propioceptivas, para la capacidad que tenga el cuerpo para cambiar de posición de acuerdo a una determinación que va a ejecutar, para la capacidad que tengamos nosotros planificar un esquema de tratamiento en el cual veamos conveniente poder señalizar una fecha en la cual el paciente pueda tener la posibilidad de integrarse en bipedestación, integrarse a actividades funcionales, activar mejores actividades dentro de, por ejemplo, de la hidroterapia, piscina acuática, piscina o terapia acuática utilizante para reorganizarlo, actividades que sean de tipo fisiológicas también, que permitan que se integre de una manera intrínseca, permitiendo también funciones básicas como la circulación, como la respiración, como la actividad proprioceptiva, como la actividad integral que se basa específicamente en los resultados que vaya a tener durante los diferentes cambios de posición que el cuerpo tiene que hacer el propio movimiento. ¿No? Esto específicamente trabajando con lo que respecta muy a la par y muy estrictamente me refiero a la actividad que ejecuta en la rotonda terapéutica o en el gimnasio, ¿no? Las maquinarias que pueden, pero el uso de ellas, la forma como vamos a aplicar, los tiempos, los métodos y la cantidad que vamos a ejecutar es muy fundamental para ese trabajo integracional. Ahí observamos también lo que vendría a ser el área de mecanoterapia específicamente, ¿no? Es un área en la cual es acogedora para los pacientes, tiene que estar bien estructurada, tener las máquinas que vamos a utilizar para la mecanoterapia. De hecho, que mucho se confunde con la parte de mecanoterapia y de agentes físicos, ¿no? No es lo mismo. Los agentes físicos de una u otra manera ayudan al estímulo a nivel. La mecanoterapia ayuda a un nivel integral, es decir, a que éste pueda mejorar la función. Específicamente, esto en base a las repeticiones, a la cantidad de peso que estás cargando, la actividad y la forma como lo estás ejecutando. La terapia forma parte del gimnasio terapéutico. Sin embargo, este incluye otras áreas de fisioterapia como son la electroterapia, lo trabajamos íntegramente para el funcionamiento del electrotens, de las corrientes interferenciales que son más relajantes, el trabajo de fortalecimiento de las corrientes rusas, integrando cada función de acuerdo a la necesidad que va a tener en tiempo, espacio, en capacidad funcional, en reestructuración del propio cuerpo. Ahí nos dedicamos a trabajar lo que vendría a ser todo lo respecto a las funciones básicas del sistema músculo esquelético, cómo el paciente va a quedar. Es específicamente en ello que ponemos énfasis a la manera como va a ir mejorando las funciones orgánicas, integrándolas hacia un movimiento más independiente, capacidad de poder ejecutar desplazamientos, descargas de peso, actividades propioceptivas, integrales, que nos ayudará a nosotros como fisioterapeutas a visualizar con mejoría bastante el proceso de recuperación del paciente. Pues le ayudará a ganar fuerza, le ayudará a ganar sensibilidad, propioceptividad, desplazamiento, estabilidad, ¿no? Y todo eso lo hacemos a partir de un trabajo externo, por parte de lo que es el tratamiento como nosotros lo conocemos. Trabajamos de repente en lo que es la parte funcional hasta cierto y nos dedicamos a inducir el tratamiento a base de lo que es la parte de, no en base al no dolor, porque tenemos que ayudar al paciente a que pueda mejorar el rango, la articulación, la confianza en sí mismo y pueda ejecutar actividades como la marcha. Pero eso se va a hacer en base justamente al funcionamiento que va a tener cada una de las actividades dentro del sistema orgánico, estructurado de lo que es la mecanoterapia. ¿No? Es por eso le mencionamos mecanoterapia, a partir de movimiento funcional mecánico, estructuración integral. Acá observamos igualmente algunos aditamentos y vamos a ver un pequeño videito para ver la manera como se van a seguir utilizando.
Michał Posławski, the commercial director of the Rehabilitation Park Technopole, is proud to present this range of production, technical capabilities of equipment, movie titled Physical Rehabilitation. The basic equipment in kinesiotherapy is an exercise cage with a rehabilitation table and accessories for exercises in the form of ropes, slings and weights. This set is the Universal UGUL WSC4 type. Bueno, específicamente hemos visto acerca de la manera cómo se utilizan algunos aditamentos. Vamos a explicarlos cada uno de ellos. Por ejemplo, hablamos de la jaula de Rocher, ¿no? En esa jaula, por ejemplo, ponen a los cuadriplégicos y les hacen utilizar sus miembros superiores e inferiores. Por eso es un aditamento de mecánica, también considerado dentro de lo que es la terapia de la mecanoterapia, porque trabaja estos mecánicos justamente con movilizaciones que hacen más independiente el movimiento, ¿no? Va a variar mucho. Es interesante poder visualizar lo que es los implementos más destacados dentro de la fisioterapia. Por eso es importantísimo tener muy en cuenta la forma como se va a abordar este tratamiento, ¿no? La biomecánica propia del paciente, ¿no? Realmente... bueno, hemos visto un poquito los aditamentos que están dentro del salón, debe tener las diferentes características, debe estar ubicado en una planta baja de la edificación para la administración de pacientes, ¿no? Por recomendación, la fisioterapia, el salón de mecanoterapia, de ayudas biomecánicas que se tenga que construir en un primer piso para que sea más adaptable para el paciente, pueda llegar y el paciente pueda, pues, tener facilidad. Debe tener su rampita si es necesario para que la silla de rueda entre, su colchoneta, tener muchos aspectos de las maquinarias que nosotros utilizamos que debe estar realmente muy dado, ¿no? Buena iluminación y adecuada ventilación, obviamente, tiene que estar bien adecuada la ventilación, el ambiente en el cual se está desarrollando, definitivamente tiene que tener muy en mente ello. Es importante porque el paciente realmente requiere de que haya una pulcridad en ese sentido, que esté todo realmente bien estructurado, ¿no? No tenga ningún inconveniente con respecto a ello. Que tenga facilidad también de pintar lo que es la parte, principalmente de lo que es la parte de la ventilación. Básicamente, bien ventilado, ambientes grandes, podría ayudarle mucho al paciente a mejorar la visión que tiene, el optimismo de lo que es estar en la fisioterapia, ¿no? Los accesos deben estar para permitir la entrada de camas, silla de ruedas, ¿no? Algunos pacientes que vienen de piso, de UCI, vienen ambulatorios. Facilitar las puertas de acceso, definitivamente eso es todo una organización que ya debe estar impregna en la construcción del salón de biomecánica, ¿no? O también de mecanoterapia, como dice, ¿no? Entonces, básicamente acá tenemos en cuenta, esto es muy importante para poder saber dónde se debe encontrar el salón de biomecánica, qué características debe tener, ¿no? Acá nosotros mencionamos mucho acerca, por ejemplo, de lo que es la forma como va a trabajarse lo que es la fisioterapia, integrando el propio movimiento, ¿no? La manera como nosotros poder ayudar al paciente a que se sienta mucho más cómodo, a que tenga facilidades para que pueda desarrollar la actividad terapéutica que tiene que desarrollar la sesión terapéutica, darle la confianza definitivamente,
¿no? También es importante trabajar acá lo que es la parte de los colores claros que deben tener el salón de mecanoterapia, o de ayudas biomecánicas, ¿no? En el cual debe estar, por lo general, colores bien claros que permitan la luminosidad, relajantes, debe haber espejos también para que den sensación de, digamos, de amplitud para que pueda tener el paciente, para que pueda desarrollar, en este caso, sus actividades de programa de rehabilitación física, ¿no? Movimientos para darle sensación a la amplitud del espacio, el piso debe ser antideslizante por precaución, para que el paciente de repente no vaya a resbalarse, no vaya a haber ningún inconveniente. Por eso requiere que sea muy adaptado todo ello, y va a ser bastante éxito para mi paciente el de desarrollar acá, pues integrar lo que es propiamente actividades funcionales, le permitirá desarrollar las funciones de actividad psicomotora, la actividad propioceptiva, realmente va a ser reeducado en la marcha, como en el caso de acá, por ejemplo, utilizando las barras paralelas para reeducación de la marcha en adulto mayor. La jaula de Rocher, por ejemplo, más abajo la tiene. Hemos visto la rueda, y dentro de la jaula de Rocher, en la cual le colocan arnés a los pacientes hemipléjicos que tienen problemas funcionales centrales a nivel cerebral, y les permiten que pueda ejecutar actividades motoras, se contraiga, que se levante, que salte, por ejemplo, lo amarran en un arnés, como vemos en el video, levanta hacia arriba, lo van integrando, la colega fisioterapeuta abajo va ayudando a la propiocepción, va ayudando el movimiento a nivel de las articulaciones, pero es poco a poco y en base a un concepto fisiológico en sí que se ejecuta. Por eso es importante trabajar mucho integrarte funcional en los pacientes. Los pacientes van a tener capacidad de poder desarrollar actividades de movimiento cuando ellos tengan, pues, en este caso, la destreza motora que van a ir ganando con la misma terapia. La misma terapia no solo en llevarlo hacia el área de mecanoterapia, sino también idear un esquema de tratamiento, como es el caso de los circuitos, como es el caso de la evaluación adyacente a ejecutar, pues estos pacientes van a tener la facultad de poder desarrollar, integrar aspectos como la plastificación cerebral dentro de lo que es centrales, ayudarán a mejorar el funcionamiento proprioceptivo. Por eso es que se habla de que es adaptable para todas las técnicas, todos los métodos. La escuela metodológica se dio en base al funcionamiento que tenían estos aparatos mecánicos en épocas que no eran utilizados para desarrollar actividad médico-terapéutica, sino más bien utilizados con otros fines. Esto es lo importante del tratamiento terapéutico, de poder darlos cada uno en base a la función que requiere. Yo quiero caminar, quiero reeducar, voy a utilizar las paralelas, voy a utilizar el espejo para poder frente a las paralelas y poder observar, ser mucho partícipe muy activo en cuanto al funcionamiento integral de estos aditamentos fundamentales para el trabajo terapéutico. Sobre todo cuando nosotros implementamos lo que es un esquema de tratamiento, el cual está dentro de nuestro circuito integral de funcionamiento propio para la enfermedad o la patología con cada uno y una de estos aditamentos mecánicos. Igualmente, consideramos mucho el uso de esos aparatos dentro de las funciones orgánicas, estructurales, ¿no? Como por ejemplo el aditamento de la silla y de la rueda también, de la rueda de mano, en el cual vemos la capacidad que van a tener para poder desarrollar el movimiento y van a ser muy integrados. Realmente es muy fundamental trabajar con ello, ¿no? Y siempre he sido el partícipe de los que ha mencionado de que el funcionamiento mecánico se basa también a los principios terapéuticos que tengamos, los principios que nos van a ayudar a implementar justamente un aditamento muy fundamental para lo que es la mecanoterapia. La mecanoterapia se basa justamente en ello, en bajar implementos que nos ayuden a nosotros a poder mejorar la movilización que tenemos en nuestras articulaciones, la actividad que vamos a desarrollar durante esa fase independiente, nuestra función mucho más implementada durante la parte propioceptiva, la descarga de peso, la integración sensorial, la parte de los movimientos propios. Esto se basa en lo que es específicamente la utilización de estos aparatos o aparatología en la mecanoterapia. Vamos a encontrar muchos aparatos, ¿no? Algunos van a ser más móviles, otros van a ser, por ejemplo, uno móvil es la rueda de hombro, por ejemplo, que tenemos acá. Un fin de variedades, ¿no? No les digo que solamente hay una rueda, sino hay muchas variedades en las cuales vamos a ver cómo trabaja específicamente, ¿no? Hay también implementación en cuanto al propio movimiento, a la actividad propioceptiva que realiza, ¿no?
Vamos a mencionar también cómo se van a describir cada uno de estos movimientos y de acuerdo al rango el cual vamos a implementarlo, porque es de acuerdo a la forma y el rango que va a llevar a cabo esta función, ¿no? Y vamos a ver a continuación cómo se ejecuta este movimiento. Bueno, como hemos visto un poco acerca del video, habla sobre la forma como se trabaja en la rueda de hombro. Como ustedes se dan cuenta, es un trabajo mecánico netamente, pero se tiene que saber hacia qué direccional voy a poder trabajar. No se puede, digamos, trabajar de una manera, pues, derivada, digamos, al azar, pues sabemos que un hombro doloroso un movimiento a la activación funcional. En cambio, el hombro congelado usualmente tiene dolor constante, pero es a menos intensidad que el doloroso, aunque dependiendo también el grado de inflamación y el tipo, ¿no? Por eso es importante que sepamos diferenciar. Esto es como una especie de biomecánica también de evaluación, porque constantemente estamos evaluando cómo podemos diferenciar de ese hombro doloroso. Entonces, esta función que tiene la parte específica del tratamiento con aparatos biomecánicos, también la incidencia que va a tener esos aparatos directamente sobre el trabajo funcional, la manera como van a ejecutarse estos movimientos, esta actividad propioceptiva específicamente. Entre aparatos fijos también se va a incluir a lo que es la tabla de pedales, ¿no? La rueda de hombro, la que mencionamos, el banco sueco, la mesa de mano o canabel, como se le denomina, las espaldaderas, las escaleras y rampas en las cuales utilizamos para volver a hacer la reeducación de la marcha justamente, la jaula de Rocher que les menciono, en la cual se ponen pacientes con cuadriplegia espástica o cuadriplegia hipotónica o algún problema que tenga hipotonía o un problema que tenga de movimiento, de funcionabilidad, distonía, para que de esta manera el paciente pueda integrarse y ayudar a que sus movimientos mejoren, se enriquezcan y pueda ayudar progresivamente a darle mucha mayor confianza al paciente. No se trata de que lo voy a poner y va a caminar o se va a parar, no, sino de integrar las funciones que están complementadas a lo que es un movimiento propio, inducido hacia la propia biomecánica intrínseca. La biomecánica intrínseca se basa justamente en ello, en que vamos a lograr un movimiento específico en base a esas características principales. ¿No? Nosotros nos basamos en lo que es el complemento intrínseco de lo que es la fisioterapia, base a la actividad constante que va a tener las funciones orgánicas en el cuerpo. Es decir, dimos más de lo que todavía no puede dar, porque la propia biomecánica humana tiene un límite. En cuanto a ese límite, depende mucho de la funcionabilidad que puede ejecutar con gracia hacia lo que es el éxito del todo, dependiendo también cómo haya sido inducido o la objetivización con la cual se haya tomado en cuenta.
Por ejemplo, mis objetivos pueden ser primarios, evitar que le duela al paciente. Si quiero evitar que le duela, no voy a trabajar de frente lo que es la mecanoterapia, sino que voy a trabajar de frente sobre la inflamación con agentes electrofísicos. Puedo ir a la tonda, al salón terapéutico, al salón de mecanoterapia, lo puedo llevar sin ningún problema, pero con el objetivo de bajar la inflamación. Compresas frías, contraste, láser terapia, terapia combinada, son estos aliados fundamentales para lograr ese objetivo en una primera instancia. Por eso siempre se habla de la evaluación constante, una evaluación que va a ir de la mano con la posibilidad de nosotros como fisioterapeutas poder inducir un tratamiento que dé resultados y en ello los resultados, ¿no? Vemos algunos aditamentos, adultos mayores, adultos mayores también acá, hay unas personas jóvenes que también pueden ejecutar, depende de la traumatología que hayan tenido, una fractura también implica un hombro doloroso, congelado por sobreuso, por rigidez, etcétera, etcétera. Anquilosis son patologías que se pueden tratar a partir de la biomecánica, ¿no? Igualmente un bipedestador puede trabajar un paciente que tenga lesión medular, puede trabajarse por niño PCI, cuadripléjico espástico, un paciente que haya sufrido un cercenamiento o lesión cerebral. También es importante poder tener en cuenta esos datos para poder entender lo que es la verdadera razón por la cual se implementó estos aparatos biomecánicos, ¿no? Aparatos biomecánicos fundamentales dentro de este queremos que se dé de una manera adecuada, queremos que podamos tener éxito en el tratamiento, es necesario que tengamos en cuenta este abordaje y esta visión, ¿no? Una visión integracional es el funcionamiento a nivel de las estructuras orgánicas, estructurales, áreas que respectan a lo que es la biomecánica humana. Porque cada uno de estos aditamentos no funcionaría si no fuera específicamente por la capacidad que tiene el cuerpo para cada uno de los movimientos, cada uno de los sectores funcionales que está adherido. Lógica, por ejemplo, trabajamos mucho con la inhibición refleja. Entonces, al lograr eso, tratar de darle un complemento mucho más integrador. Un trabajo que va a basarse específicamente en mejorar la función, primero o después de independencia del paciente. Vale la redundancia mencionar la independencia, un factor importantísimo dentro de las funciones más importantes que el paciente tiene que cumplir, como es el caso, por ejemplo, de los pacientes neurológicos. Primero tienen que resolver una opción de poder dar a mejorar esa capacidad biológica necesaria, como es la respiración, la actividad refleja, la parte de fluido sanguíneo, la parte de cargar para luego recién implementar lo que sería la ergonomía y todo ello. Aunque es a la par mucho, si no se adecua un paciente, por ejemplo, neurológico, hacia una postura adecuada, un paciente adulto mayor, no va a poder estar estable, pues va a tener secreciones, no, la posición del cuerpo no le va a ayudar. Entonces, estamos dentro de la mecanoterapia, es más que ayude al tratamiento, que más bien integre fuerte el tratamiento. El tratamiento siempre le va a beneficiar de una u otra manera, pero lo que más le beneficiará al paciente es la suma de todos esos componentes que le darán capacidad de desarrollar actividad de fuerza, actividad proprioceptiva, actividad funcional, actividad integracional, actividades mediante lo que es específicamente orientarnos hacia el tratamiento con base de un agente, con base que es una estructura, en este caso, de mecanoterapia. Vemos también, ¿no? Móviles quiere decir que hay un desplazamiento, en este caso, para lo que es el paciente, lo va a hacer sin ninguna dificultad. Bueno, al principio todo un proceso en el cual vamos creando poco a poco esas capacidades, esas funciones, pero por lo general es importante considerar acá estas van a ser nombradas como andadores, como bastones, como muletas específicamente, bicicletas, ruedas, una actividad que ejecutará las funciones principales, como por ejemplo la actividad isocinética, la actividad de las bicicletas, por ejemplo, bicicletas estáticas, isocinéticas, que se basan específicamente en darle mucho al músculo, a la cadena neuromuscular. Específicamente, tenemos que considerar mucho la función que tienen cada uno de los implementos dentro del tratamiento, porque cada uno va a cumplir una función específica, tanto la estructura de las colchonetas, los rotadores de mesa, las camillas,
los planos inclinados, de por sí ya se puede considerar que son estructuras que tienen tendencia a hacer ayudas biomecánicas, al mismo tiempo a hacer aparatos, porque están ayudando a diferenciar este funcionamiento corporal, antropológico del cuerpo con base a lo que vendría a ser una actividad proprioceptiva, una actividad de desplazamiento. Las rampas, sin ser un aditamento que se adhiere al paciente, es una ayuda biomecánica, pues ayuda el fortalecimiento, pues el paciente tiene que hacer más esfuerzo en sus brazos, en silla de ruedas para subirse. Entonces, de otra manera, siendo un aditamento mecánico, ¿no? Entonces, es lo que nos interesa a nosotros, dar la posibilidad de un trabajo integracional en base a los conceptos fisiológicos, neurofisiológicos, anatómicos, estructurales, bioanatómicos estructurales que permiten el funcionamiento normal del cuerpo. En esta biomecánica que se ve mermado por patologías diversas, como he mencionado, y básicamente darle también componentes musculoesqueléticos, como es el caso de la contractibilidad, la oxigenación del músculo, la buena irrigación sanguínea, la nutrición muscular, la actividad antiatrofia muscular, que es la que se le damos a pacientes que están postrados. Todo ello van a ser complementos para desarrollar funcionalmente lo que es la fisiología del esquema, lo que se requiere para trabajarlo la mecanoterapia. Buscamos constantemente, eso es nuestro objetivo principal como terapeuta, buscar constantemente un eslabón para poder dar integración a esa función, no solamente que sirva un solo aditamento, ni una sola terapia, ni tampoco va a servir un solo método terapéutico, sino también va a servir una conjugación de todos los objetivos que se lanzan durante este proceso integral de lo que es la fisioterapia. Por eso lo vemos desde ese punto de vista globalizado, estructurado, implementado y también, podría decir básicamente, reorganizado, porque se reorganiza, se esquematiza, ¿no? Entonces, ahí tenemos en cuenta ello. Vemos algunos aditamentos importantes, de hecho, que hemos visto alguna vez en nuestra etapa como estudiantes, que ayudan a lo que es el movimiento, las paralelas, por ejemplo, las barras paralelas, un aditamiento muy fundamental para desarrollar la marcha, reeducar la marcha. Lo importante que es tener independencia, darle facilidades de terapéuticas que pretenda desarrollar esta actividad. Lo que más nos interesa acá es que mi paciente tenga independencia, y si por ejemplo no hemos logrado trabajarle actividades proprioceptivas y que el paciente tenga facilidad de equilibrio, entonces no hemos conseguido todavía nuestro objetivo. Es importante considerar que las ayudas biomecánicas siempre van a tener una función de integración, es decir, se van a ejecutar siempre y cuando haya ciertos parámetros que el paciente haya podido superar. Uno de ellos, por ejemplo, para lo que es las paralelas, es que el paciente se haya parado por sí solo y tenga suficientes fuerzas abdominales de la parte de los pelvis trocanterios para poder lograr el movimiento de la bipedestación. Específicamente va a haber referencias si es que el paciente no ha logrado esta función, tiene que lograrse integrar en una posición previa, ya sea en adulto mayor, ya sea en paciente pediátrico, paciente traumatológico. En todo se busca que esta posibilidad de equilibrarse, de mejorar la fuerza, sea casi al 100% cuando llegan hacia la mecanoterapia. Con eso no quiere decir que la mecanoterapia solo va a servir para una última instancia. Yo todo lo contrario, porque desde mi inicio he empezado a trabajar con mecanoterapia cuando tenemos, por ejemplo, lo que es la jaula de Rocher, cuando trabajamos a partir de los tratamientos de relleno de actividad de puente, como es el caso de los rulos terapéuticos, como es el caso de la actividad de equilibrio que la trabajamos enteramente en el balancín terapéutico, o en los rulos o en la pelota terapéutica para niños, se puede decir de que hay una implementación integrada en cuanto al funcionamiento que tienen ellos y la función principal en la cual nosotros tenemos que lograr sobredestacar para poder ayudar a mi paciente. El paciente desarrolle bien la marcha y con todas sus fases integradas va a ser un logro fundamental para poder ver de que estamos teniendo un camino de mejoramiento. Acá observamos entonces las barras paralelas se van a utilizar para mejorar la marcha, las fuerzas inferiores, amplitud de pasos, el equilibrio, la independencia específicamente, ¿no? Esto es lo que busca ansiadamente esta importantes aditamentos de la biomecánica, ¿no? ¿Cuál es la característica principal? De repente por ahí nosotros pensamos de que hay cierto rechazo, hay cierta exclusión. La aplicación o el uso de esos aditamentos van a ser muy aprovechados por la población que requiere, en este caso, los pacientes son aquellos que van a requerir el tratamiento inducido mediante la
la mecanoterapia como parte integral del tratamiento que requiere. La integración va a tener como base fundamental también lo que son los principios que manejamos nosotros fisioterapeutas en cuanto a lo que es la sensación de trabajar una enfermedad de alta complejidad. Los principios implican que salvaguardemos al paciente, que ayudemos a que este paciente esté enterado de su situación, para poder mejorar lo que es su disciplina, ¿no? Porque es base para poder trabajar, no tener, en este caso, miedo, pero ser sutil para explicar al paciente con realidades sobre la mano, lo que es o lo que será su recuperación. La recuperación, como les mencioné, de enfermedades de polineuropatías periféricas, no se va a dar nunca la recuperación, pero sí tendrá una mejor calidad de vida. Podrá tener facilidad para poder desarrollar actividades como el habla, como por ejemplo comer solo, actividades básicas de la vida diaria. Pero como les menciono, esto va a depender mucho también de la posibilidad que tengan. En el caso de poder inducirlo, trabajarlo, ¿no? Es una parte fundamental. Como bien les había mencionado, tenemos un adulto mayor que llega a nuestro taller de mecanoterapia, no vamos a pretender que este adulto mayor puede tan profunda como normalmente se ejecuta en los programas de rehabilitación integral respiratoria, porque el paciente llega anteriormente con una historial de fisioterapia y posiblemente llegue también con crónica en la cual está con dosis, contracturas crónicas, ha habido dolencias articulares, problemas a nivel medular, incluso estamos hablando nosotros de un global, ¿no? Escaleras y rampa, vamos a seguir viendo algunos aditamentos de cómo se utilizan las ayudas mecánicas. Voy a trabajar esto. Bueno, no voy a este caminito cerveza. A ver, por favor, chicos, pueden apagar un favorcito sus micrófonos. Bueno, entonces, como les había mencionado, la parte de los aditamentos que vamos a utilizar bastante para lo que es las estructuras, por ejemplo, de la biomecánica, la estructuración funcional, que va a tener específicamente dentro del tratamiento terapéutico, es buscar también la manera de poder implementarlos, de poder ayudarlos, de poder facilitar las funciones específicas de trabajo estructural. Vamos acá, por ejemplo, escaleras y rampas, ¿no? Básicamente, ¿para qué te sirven en sí? No tienen muchas funciones las escaleras y rampas. Principalmente, una función va a ser, por un lado, trabajar la parte de flexo-extensión, implementar la marcha, pero esto viene a la par también con la manera como el paciente ha desarrollado la actividad, en realidad.
No es que de pronto yo lo subo a la tarima, le hago los ejercicios y luego lo pongo a caminar, sino que hay una suerte de tendencia de visualizar hasta qué punto mi paciente puede lograr el movimiento. Por ejemplo, el movimiento funcional vamos a tener que desarrollarlo gracias a la evaluación constante que se hace en base a ver cómo hace y las fases de la marcha las va a integrar justamente en base a lo que es un movimiento independiente. Es decir, el paciente va a tener que ejecutar mucho más actividad independiente para que podamos nosotros visualizar que es posible que suba a la escalera sueca o que suba a la escalera con rampa y pueda ejecutar el movimiento completo, si no podría tener un desequilibrio, ¿no? Básicamente dos tipos de construidas por dos conjuntos, 5 o 6 escalones, cada una con diferentes alturas. Una rampa se continúa con una escalera corta. En cada paso existen barandas o paramanos bilaterales de altura de 90 centímetros. Estamos mencionando nosotros de que hay una función, o sea, integracional en cuanto a lo que es este tipo de aditamento. Pues hay por un lado lo que es las escaleras para ayudar a flexoextensión, para ayudarle al mejorar el movimiento funcional y al mismo tiempo también desarrollar la actividad de la marcha y por otro lado a que se equilibre, pues, ¿no? Durante la parte estructural de la marcha que el paciente va ejecutando. La rampa es muy fundamental, por ejemplo, para trabajar obstáculos, para trabajar stretching analítico también, en el cual podrías ejecutar algún tipo de ejercicio que cambie la postura de tu pierna y puedas ejecutarla en extensión, flexión, y esto podría generarte un stretching. Por eso trabajamos en base al funcionamiento requerido acá. Lo que requiere en realidad mucho la parte es el análisis. El análisis implementará las razones por las cuales la fisioterapia se basa para poder trabajar o inducir una mejoría en cuanto a un funcionamiento proprioceptivo, intrínseco, que el paciente pueda manejar sin ningún inconveniente, ¿no? Igualmente, por ejemplo, pacientes que vienen con secuelas neurológicas, trabajarle la marcha es fundamental. Es fundamental poder encontrar en los pacientes la posibilidad de mejorar para ellos lo que es capacidades como la parte del movimiento, como la parte de la propiocepción. Qué importante es poder que ese paciente tenga mayor desplazamiento en las actividades que ejecuta. Qué importante es poder integrarlo al paciente en una posición en la que requiere bastante implementación por parte de lo que va a requerir mi paciente específicamente. El ejercicio terapéutico, por ejemplo, la parte de lo que es la parte proprioceptiva, funcional que va a tener cuanto a la aplicación de métodos, vamos a trabajarlo íntegramente. Realmente es muy valioso para el paciente que pueda tener esa preparación necesaria para poder inducirlo al tratamiento. En nuestra aplicación como profesionales es importante mantenernos en el instante que el paciente está ejecutando esa actividad. Si bien es cierto en lugares, por ejemplo, en centros de salud privados, en clínicas, a veces tienen todos los implementos, sin embargo, no tienen el tiempo para poder brindar al paciente ese análisis de poder trabajar el análisis funcional de la reeducación de la marcha, si está ejecutando mejor, si tiene mayor facilidad para ejecutar desplazamientos, si puede tener mayor capacidad para integrarse a un movimiento determinado. Todos ellos van a intervenir dentro de las funciones básicas. No, no hay, como les menciono, un implemento y decir un obstáculo, decir que no va a poder ejecutarlo, porque sí lo va a poder ejecutar, sí las funciones orgánicas, intrínsecas del paciente, estructurales del paciente, están a la par con lo que va a requerir. Mi paciente constantemente va a requerir estas funciones, por eso es que vamos a tener la posibilidad de ejecutar estas funciones, ¿no? Este funcionamiento que le permitirá al paciente ser más independiente, ¿no? Tener capacidad para integrarse dentro de las actividades normales que va a ejecutar, esas actividades que son para mí fundamentales dentro del trabajo terapéutico y también muy importantes para poder ejecutarlas constantemente. La constancia en cada una de ellas le dará la posibilidad al paciente de poder manejar mucho más independiente el trabajo funcional de un determinado componente corporal. Puede ser dentro del patrón de la marcha, puede ser dentro del patrón del posicionamiento, puede ser dentro de los patrones fisiológicos que requiere para que se adapte.
¿no? Entonces, esto me baso yo en que es un tratamiento integrado que va más allá del mero uso de aditamentos o, en este caso, pues, ayudas biomecánicas o aparatos de mecanoterapia. Más le sirve al paciente integrarse por sí mismo y ser capaz de poder desarrollar esa facilidad dentro de las funciones principales de su propia independencia, ¿no? Entonces, lo que nos basamos básicamente, por dentro de las funciones fisioterapéuticas, ¿no? Es importante mencionar que para utilizar este aparato del paciente debe entrenarse primero en las barras paralelas, en la marcha, la manera también que puede para ganar fuerza, equilibrio, también va a poder tener capacidad para desarrollar lo que es la actividad funcional en aparatos biomecánicos, dificultades para introducir escalones, pendientes, todas esas dificultades, todas esas disfunciones que va a sufrir el paciente en este caso, van a tener que ser integradas, van a tener que ser complementadas con la propia independencia que va a tener al mismo tiempo. Independencia se basa muy importante en la parte funcional que tenga el paciente para poder desarrollar actividades mucho más intrínsecas, como es el caso de la activación propioceptiva, como es el caso del esquema corporal, la parte de la sensación en la cual se gana el sistema nervioso, pues es todo un estímulo completo al momento de ejecutar el propio movimiento, ¿no? Eso es lo que nos basamos nosotros específicamente cuando desarrollamos actividades mucho más intrínsecas, mucho más propioceptivas, mucho más integradoras, mucho más fundamentales dentro de este comportamiento esquelético de las actividades funcionales. Ahí nos basamos en ello, en algo muy importante, y es el principio de la independencia que normalmente el paciente va a ir ganando. Esa independencia es fundamental para que nosotros podamos desarrollar y considerar un esquema de tratamiento posible, punto en el cual el paciente puede ir mejorando las funciones intrínsecas que las ha perdido. Estas funciones que definitivamente por la plastificación cerebral, por la integración sensorial, por la capacidad de repetición, por el aditamento que está sirviendo para poder reestructurar nuevamente las funciones orgánicas en el cuerpo del paciente, todos ellos van a jugar su papel fundamental. Y acá observamos, por ejemplo, el salón terapéutico, en el cual va a estar implementado, pues, completamente de aditamentos importantes. Uno de los más importantes que quizás dentro del salón terapéutico no puede fallar es el espejo terapéutico, en el cual el paciente va a poder visualizar el estado en el cual se encuentra su integración corporal tan importante para desarrollar esa actividad que es fundamental como la marcha. No necesariamente siendo la marcha la que va a ejecutar, pero podríamos decir dentro de su esquema corporal que ayuda a integrar todo en el paciente. En primer lugar, por darle una imagen global de cómo se encuentra, de qué manera el paciente va a poder desarrollar sus actividades más independientes, siempre y cuando tenga los aditamentos necesarios y también pueda tener, en este caso, el alineamiento para seguir las terapias en base a este circuito, en base a esa función, que le he dado como terapeuta una opción para que pueda desarrollarlo mejor que otro. Claro que sí, tenemos varias opciones durante la terapia, podemos trabajar de metodología variada, el paciente pues, es libre de poder en su propia casa seguir los ejercicios. Tiene que haber un trabajo integral. Por ejemplo, para nosotros como terapeutas es importante determinar hasta qué objetivo yo voy a poder mantener mi función corporal en el paciente. Es decir, cómo yo lo voy a inducir a que pueda tener esta función corporal. Esta función es fundamental para que pueda desarrollar actividades tan fundamentales como, por ejemplo, es el caso de la independencia en miembros inferiores, en miembros superiores, que tenga facilidad de poder integrar los sentidos, la parte sensorial. Utilizamos la pelota, el equilibrio, la parte perceptiva, la parte visual, la parte emocional, psicoafectiva también, porque le va a dar la posibilidad de poder integrarse, engancharse mucho más rápido al programa. El programa de rehabilitación se basa justamente en darle capacidades al paciente constantes. Esta capacidad va a poder complementarlas de acuerdo a su estilo de vida, a las funciones que lleve a cabo durante cada una de ellas, a la integración que está llevando a cabo durante el proceso de la terapia en sí. Entonces, eso es lo importante dentro de esta función, ¿no? Básicamente es la vida independiente la que buscamos en el paciente, que tenga más facilidad e independencia para que pueda desarrollar las actividades de su vida diaria y tenga ningún problema, inconveniente al momento en que ejecute
ejecuta esas actividades. Queremos que toda la función se base específicamente en lograr el objetivo. No fijarse al costado, ni ver por qué no tiene de repente la posibilidad de hacerlo. Quedó en el pasado. El paciente hoy en día está estimulado mediante una visión adecuada y también bien planificada por parte de nosotros, la fisioterapia. Estamos constantemente adaptados a darle posibilidad de organización a ese sistema y también al mismo tiempo a darle posibilidad de reestructuración para que pueda desarrollar actividades tan complejas como es la marcha en este caso. Ahora digo compleja, definitivamente hay un factor de complejidad al momento que ejecutamos una función, y la función determinada como es la marcha, como es el posicionamiento, la propioceptividad, tiene que irla ganando de acuerdo a cómo el esquema va reconociendo estas funciones de su propio cuerpo, que las tenía antes, claro, pero la propiocepción, la parte, la plasticidad cerebral, la integración del propio movimiento, es un componente bastante caprichoso en cuanto a la utilización de todas estas funciones básicas que están dentro o intrínsecamente arraigado al funcionamiento independiente, al trabajo funcional, a la actividad de estimulación extrínseca, al trabajo estructural de estimulación intrínseca, que también lo tenemos en una motivación intrínseca para desarrollar el movimiento. Desarrollamos mucho lo que es las funciones más importantes, sobre todo las que se correlacionan con el propio sistema músculo-esquelético, y es la en la que nosotros estamos vertiendo toda la parte funcional, es decir, mejoramos esta función, estamos tratando de mejorar cadenas musculares, estamos tratando de integrar lo que es el movimiento, el equilibrio, funciones sensoriales, los sentidos, y todas ellas a la base de solamente una misión, que es la de darle calidad de vida, mayor movimiento a la actividad funcional del paciente. También consideramos que dentro de lo que es las funciones básicas, vamos a integrar las funciones más importantes, como es el caso de la actividad de tacto fino. En el tacto fino trabajamos íntegramente con la escalera de dedos. Ahora, ese trabajo, entre comillas, tacto fino, pero trabajamos integralmente las cadenas neuromusculares, faciales, estructurales, ¿no? Y lo más importante de ello es poder considerar que ese trabajo va a la par con un trabajo intrínseco desde el punto de vista funcional, primero inhibiendo actividades reflejas que pueden estar presentes de acuerdo a lesiones centrales, medulares, igualmente también ayudando a mejorar las sensaciones propioceptivas para que podamos desvincular lo que es la contractura muscular de la zona periférica a la lesión. Igualmente también ayudar a que esta mejoría pueda tener efectos positivos en el manejo y movimiento funcional de las articulaciones, como es el caso del hombro, una articulación en la cual la mayoría de casos de dolor genera alteraciones radiculares y que muchas veces vamos a generar en algunos casos que se vea alterada la función distal, por lo cual se prefiere que el trabajo sea íntegramente hidroterapia en el salón terapéutico, casi cuando los pacientes son predestinados al trabajo integral, es decir, de miembro superior o inferior distal, se le trabaja a partir de funciones específicas dentro del gimnasio, dentro de la rotonda terapéutica, trabajo piscina terapéutica, pero es básicamente lo importante para empezar un tratamiento inducido bien adquirible por parte de nuestra planificación terapéutica, ¿no? Entonces, nos dice justamente que es un aparato constituido por una tabla de madera en la que se hace unas muestras de 25 a 40 milímetros de manera de escalones. La tabla tiene 130 centímetros de largo y se fija en la pared o con un extremo inferior en 75 centímetros del suelo, básicamente con el fin de que este paciente pueda desarrollar actividades que le permitan movilizar su dedo y ganar rango articular y para ver cómo se encuentra activando su miembro superior. El ejercicio consiste en ir subiendo, igualmente puede hacerlo con toda la mano, no hay problema, pero va a tratar de trabajar propioceptivamente el movimiento del cuerpo. Este se va a integrar y va a ayudar a que pueda desarrollarse mucha mayor independencia y al mismo tiempo también desarrollar la funcionabilidad que tiene al mismo tiempo de trabajar intrínsecamente el funcionamiento corporal, que se va a basar en lo que es la sensación, en este caso, de mejoría del hombro doloroso o la sensación de mejoría de la contractura crónica, la contractura del cuello, etcétera, etcétera. Por eso, dentro del trabajo facial que inducimos al tratamiento, requiere que haya, pues, abordaje previo para poder inducir al tratamiento de la biomecánica. Por eso, cuando hablamos nosotros del sistema de salud, tiene un protocolo muy copiado a lo que es esta realidad de Europa,
trabajar a un paciente, trabajar, inducirlo, ni siquiera muchas veces se toma en cuenta la historia clínica, ni tampoco el informe terapéutico, finalmente se basa en una ficha en la cual se le da al médico y luego le trabaja intrínsecamente, trabaja induciendo un tratamiento integral, que no está mal, pero que sin embargo sería muy bueno por parte de nosotros trabajar una evaluación para poder determinar algo más para el paciente, algo que le pueda generar bastante mejoría, algo que podría potencializar las funciones que este paciente ha tenido a lo largo de su proceso fisiopatológico. Eso es lo que para nosotros nos sirve como punto input, ¿no? Funcional en cuanto al tratamiento inducido mediante la mecanoterapia. Igualmente vemos la rueda del hombro, lo que les mencionaba, ¿no? El trabajo funcional con la rueda del hombro. Se encuentra estructurada adosada a la pared, puede regular la altura para así adaptarla a cada paciente, ¿no? Cada paciente tiene que tener en cuenta que el funcionamiento es integrado, ¿no? A veces va a tener dolor, a veces va a tener molestia, ¿no? Pero lo que tenemos que considerar mucho acá es que se logre el rango articular. Ahora, esto no quiere decir que obliguemos al paciente a trabajarlo, va a haber una facilidad siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta de que las funciones orgánicas varían, de que el tratamiento inducido por un paciente que tiene dificultades motoras no va a ser igual que el tratamiento inducido hacia un paciente que ha tenido una fractura, un síndrome de inflamación crónica, un problema neurológico central, imagínense, va a variar en cuanto a ello. Entonces, la importancia de poder conocer los principios fisiológicos, ¿no? Neurofisiológicos de nuestro sistema se basa justamente en ello, en la variabilidad que se tiene para poder conducir específicamente estas funciones y se pueda conocer un objetivo específico dentro del tratamiento, que no va a ser necesariamente inducir a lo que es el movimiento ni el ejercicio, sino más que todo la independencia. Desde el punto de vista global, esto se basa en que se va a integracionar y es holístico el tratamiento porque empieza desde que el terapeuta conoce al paciente o sabe quién es y ya está sacando sus propias conclusiones, si va a poder mejorarlo, si va a tener facilidad, si va a poder contar con una mejoría constante y rápida. Es lo que mayormente requiere la parte de la fisioterapia. Y esto específicamente se basa en el funcionamiento que tiene nuestro sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Sistema de salud que puede ser arraigado hacia lo que es la falta de un apoyo vivencial de un profesional como un terapeuta físico. Muchas veces me ha pasado, yo he trabajado también en el Estado, he trabajado en clínica, en algunos lugares no tenían, los licenciados no hacían ni siquiera la revisión necesaria para ver si está bien realizando el ejercicio, acompaña a tu paciente, ayúdale a tu paciente a que pueda realizar el ejercicio, ¿no? A veces el tiempo, es cierto, a veces agobia lo que es el tiempo para poder ejecutar una determinada actividad, un determinado movimiento. Por eso necesitamos de que sea muy inducido, muy funcional, que nos ayude a nosotros a poder desarrollar esas actividades básicas, intrínsecas dentro del esquema de tratamiento y que mi paciente sea el beneficiado número uno de aquello. Bueno, ¿cuál va a ser el objetivo, no? La rueda tiene una manivela, que es como una manija, ¿no? Con ella se va a indicar la serie de ejercicios destinados a mejorar la fuerza y la movilidad del hombro. Para atrás, para adelante, como hemos visto también en el video, puede darse. Facilidades para que pueda ejecutarlo van a ser muchas. Luego encontramos acá lo que es la jaula de Rocher, ¿no? Una de las jaulas más importantes para el trabajo integral con los pacientes neurológicos, por ejemplo. Importantísimo considerar que la jaula de Rocher es un aditamento que se utiliza para poder facilitar el movimiento propioceptivo en pacientes que tienen patología de índole muy compleja, como es el caso de cuadriplegia espástica, como es el caso de hemiplejías, ¿no? Y la jaula de Rocher va a ayudar a acomodar al paciente, a estructurarlo nuevamente en su posición inicial, que vendría a ser la postura bípeda, en darle facilidades para que pueda realizar lo que es el descanso. Entonces son infinidad de posibilidades que se tiene para ayudar a mi paciente a que pueda ser mucho más independiente. Y esta función vamos a considerarla que llega a un punto importante cuando hay una combinación específica entre lo que vendría a ser el funcionamiento intrínseco de las funciones más importantes del propio sistema, como es el caso del movimiento, de la capacidad de desplazamiento, de las descargas de peso constante, de la facilidad que tiene el paciente para cambiar de posición con respecto a la fuerza neuromuscular, porque hablamos nosotros de fuerza neuromuscular,
Estamos mencionando un sistema integrado, es decir, un sistema que se basa en lo que es el global componente del propio cuerpo. Acá hablamos nosotros del funcionamiento intrínseco, hablamos nosotros de lo que es el desplazamiento, la independencia que tiene cada segmento articular, la parte de cómo se planificó ejecutarlo. No se trata de torturar al paciente ni llevarlo a un dolor, ni tampoco llevar a que el paciente no sienta mejoría, sino más bien a un mantenimiento consciente en el cual se mejora capacidades funcionales y al mismo tiempo nos ayuda a nosotros a entender el porqué de esta función intrínseca y tan importante para trabajarlo con mi paciente. Por eso ahí vemos la jaula de Rocher, por ejemplo, observamos la manera como está ejecutando lo que es la parte de la bipedestación en el niño, la parte de lo que es la posición supino en la paciente que está en el otro lado, en el otro extremo, en el lado derecho es pantalla. Observamos también los arnés que le colocan para poder mantener estables articulaciones, ¿no? Y vamos, básicamente se basa pues en un trabajo integral. Es una técnica que se ha hecho durante muchos años y que hoy en día, a pesar de la existencia de la facilitación, la existencia de los métodos modernos de trabajo inductivo, por fisioterapia, se basa ahora más que nada en lo que vendría a ser el posicionamiento corporal. Algunos explican que la fisioterapia del futuro tiene como característica principal de que va a basar posicionamientos y en ello va a sacar las conclusiones para un abordaje terapéutico, más allá de lo que es directamente pues, las funciones orgánicas del propio sistema. Pues el propio sistema puede fallar por organización por una organización que está, en este caso, corporalmente inducida hacia la contractura, hacia la mala postura, por una inducción hacia lo que es el movimiento integral no adaptado, ¿no? Entonces, todos ellos son factores que nos van a permitir a nosotros poder decir que hay mejoría durante el abordaje fisioterapéutico con estos aditamentos. ¿Cuál es el objetivo principal, no? La mecanoterapia es la utilización terapéutica e higiénica de aparatos mecánicos destinados a provocar y dirigir movimientos corporales regulados en su fuerza, trayectoria y amplitud. Nada más cierto que eso. Realmente es importantísimo tratar de darle al cuerpo posibilidad de regular su movimiento, integrar funciones que sean más dinámicas, que sean más reestructurales, que permitan ese funcionamiento necesario para tener capacidad de poder desplazarnos, de poder inducir sobre lo que es un punto específico, ¿no? Eso es lo que se basa la mecanoterapia, ¿no? Específicamente, ese punto, esa variante fundamental para el trabajo intrínseco nos dará a nosotros la posibilidad de poder desarrollar otros implementos que pueden ir a la par con ello. Tenemos aquí básicamente las indicaciones del uso de la mecanoterapia, ¿no? Específicamente, ¿no? Se puede aplicar tanto para aumentar las consistencias como para disminuir e incluir para realizar movilizaciones pasivas o autopasivas, de ahí que su cuadro de indicaciones sea muy elevado. La mecanoterapia es parte de nuestra vida terapéutica, es parte de nuestras funciones orgánicas que vamos a tener que ejecutar como parte de ese programa de rehabilitación, como parte de nuestro objetivo, ¿no? Básicamente, objetivo a largo periodo de lo que vendría a ser la situación esquemática corporal del paciente. Un paciente bien adaptado, bien estructurado, organizacionalmente, bien formado, se puede decir de que tiene grandes posibilidades de poder tener éxito durante el abordaje terapéutico. El abordaje del tratamiento se basa en ello, se basa en inducir estas mejorías con relación a lo que es el funcionamiento intrínseco, básicamente, que tiene cada una de las funciones principales dentro de nuestro esquema corporal. Por eso nos basamos específicamente en inducir a un paciente a que mejore constantemente, y esta constancia va a ser fundamental para trabajar e inducir a nuevas posibilidades dentro de la amplia gama de posibilidades de ganar movimiento, ganar fuerza y todo ello. Vemos el salón terapéutico, está implementado con tarimas, encontramos acá alrededor estructuras como por ejemplo bipedestadores, encontramos acá alrededor estructuras de mecanoterapia, ¿no? Observamos dentro de lo que es la mecanoterapia
Por ejemplo, vemos acá los específicos aditamentos que tiene. Tenemos acá, por ejemplo, la colchoneta, tenemos acá, por ejemplo, lo que es la tarima, las paralelas también, ¿no? Acá encontramos tenemos acá muchos aditamentos que son parecidos a lo que es las cuñas. Estas cuñas le dicen específicamente de un material polisintético. Acá tenemos también de un material que va a ayudarle a manejar la parte de sensaciones corporales al paciente. Para niños, por ejemplo, se utiliza para hacer circuitos psicomotores, para adaptar al movimiento propio, desplazamiento, ayuda mucho a lo que es la parte proprioceptiva. Los espejos que no se ven, pero definitivamente se encuentran, ayuda al funcionamiento visual, proprioceptivamente al paciente, para inducir una descarga de peso, un apoyo adecuado. Todos ellos son en base a lo que requiere, pues, el tratamiento terapéutico específico. Y acá nos basamos en darle mayor facilidad a nuestro propio movimiento. Esto es muy importante para poder trabajar intrínsecamente las diferentes funciones que va a requerir el paciente durante la aplicación de aditamentos terapéuticos, ¿no? Bueno, vamos a diferentes patologías tratadas con mecanoterapia, ¿no? En las cuales vamos a ver implícito, pero antes vamos a ver cómo se trabaja específicamente dentro de las funciones orgánicas estructurales, ¿no? Voy a hablar acerca de las características de la pared. Ya, estas por lo general están hechas de madera. La primera de ellas son los apoyos para que la gente se sienta de verlo. El parte de estos van a depender mucho para que el paciente pueda usar los dispositivos de vida, como pueden ser el médico o los dos. Ya, además de esto, tenemos una banca, una parte de aquí, para permitir que el paciente evite sus lentes, ya que esta exalija no va a permitir que el paciente no bueno, yo le voy a dar las características de la banda. Esto tiene una inclinación a la vertical. También podemos ver que tiene estas franjas que son para antidepresantes para que el paciente no pueda respirar. También tiene estos apoyos de paciente puede sujetar. Lo general es de esta manera que el ancho es muy importante ya que para que el paciente pueda utilizar los ayudas técnicas que se gastó
La mecanoterapia es la utilización terapéutica de aparatos mecánicos destinados a provocar y dirigir movimientos corporales. Estos movimientos se pueden regular en su fuerza, trayectoria y en general son aparatos sencillos pero funcionales que ayudan al movimiento. El paciente puede realizar ejercicios de forma activa, pasiva o autoasistida con riesgos mínimos de lesión. Para ello es necesario que un fisioterapeuta enseñe y supervise estos ejercicios. La mecanoterapia usada en nuestra residencia es bicicleta para mejorar movilidad y fuerza en miembros inferiores, mesa de mano para los miembros superiores. Está formada por rueda de inercia, pronosupinadores, pelotas, tornillos, tablero de motricidad fina y pedal de flexoextensión de tobillo. Rueda de hombro para el movimiento completo de dicha articulación, barras paralelas para la marcha, escalera y rampa se suele utilizar para el entrenamiento de la marcha, preparando al paciente con el uso de escaleras, que es muy frecuente en nuestra vida diaria. Espejo para ejercicios de miembros superiores, ejercicios de esquema corporal y propioceptivos. Ejercicio autoasistido en el que el miembro superior sano ayuda a movilizar el miembro superior afecto. El uso de mecanoterapia aporta independencia al paciente en la sala de rehabilitación, siendo un proceso muy dinámico. Bueno, dentro de lo que es el esquema de tratamiento de diferentes enfermedades, va a ser muy importante conocer el porqué, la manera y cómo van a abordarse algunas patologías ante dificultades como por ejemplo las enfermedades motoras, neurológicas, ¿no? Nosotros como profesionales de salud, como terapeutas, tenemos que hacer un esquema de tratamiento e inducir a que las mejorías sean a base de lo que es un tratamiento intrínseco y que mejore la situación mediante el abordaje terapéutico. La parte de las patologías dentro de lo que es un esquema corporal, funcional, se debe muchas veces a que hay todo un sistema en el cual tenemos que ir respetando. Es decir, no de frente el paciente va a poder llegar a ser tratado mediante un método, una técnica, sino más bien va a ser todo un proceso en el cual va a ayudar lo que es la aparatología terapéutica a mejorarlo, a tener mayor facilidad de poder intrínsecamente regular esas funciones, ¿no? Lo más importante del tratamiento con mecanoterapia es poder inducir al paciente a que pueda tener una facilidad directa de poder trabajar sobre ellos, que pueda mejorar esas funciones específicas, a que pueda inducir mediante lo que es técnicas específicamente, digamos, implementadas, reestructuradas, técnicas que le permitan al paciente poder desarrollar las actividades, las diferentes actividades dentro del esquema y la necesidad que tiene para ejecutarlas. Por eso va a variar, la mecanoterapia no es igual para todos. Hay técnicas que se pueden aplicar inducido, por ejemplo, por una evaluación neurológica, en la cual mi paciente va a requerir también un abordaje médico complementario, como es el caso, por ejemplo, pacientes con secuelas de ACV, pacientes que tengan diferentes patologías inducidas ante tratamientos que pueden generarle al paciente, pues, disminución del movimiento, enfermedades, polineuropatías periféricas, alteraciones centrales, ACV, derrames, neuritis, enfermedades que implique bastante neurológico. Tenemos bien claro de que es importante primero el diagnóstico bueno, luego mediante técnicas que nosotros conocemos para poder mejorar la calidad de vida del paciente,
eficiente, hacia que tenga mayor independencia, mayor capacidad estructural para que pueda desarrollar estas funciones que han sido en este caso pues inhibidas por parte de su sistema, que se ha desequilibrado. Entonces, mediante el equilibrio va a ser parte fundamental para desarrollar, parte para nosotros muy importante. Las técnicas terapéuticas en principios que se basan específicamente en inducirlo al paciente hacia una mejoría global. Esta mejoría global va a tener como función importante las características de desarrollar actividades globales, justamente. La marcha, por ejemplo, es una actividad global. La parte de lo que es el funcionamiento, de la parte de lo que es el funcionamiento de cadenas musculares, por ejemplo, siempre lo tenemos en cuenta durante esa actividad funcional. Siempre tratamos de que se induzca y que mejore lo que es la calidad del movimiento del paciente. Antiguamente, por ejemplo, se basaba la mecanoterapia en trabajar intrínsecamente el movimiento de un determinado segmento del cuerpo. Muchas veces ese segmento tenía que ser estirado, elongado, traccionado. En muchos casos no inducía hacia lo que es una adaptación al propio movimiento de manera fehaciente, de manera adaptante, sino que más bien producía dolor en el paciente. Entonces, hoy en día la metodología ha tomado rubros distintos. Se puede decir de que hoy en día nos basamos en lo que es la funcionabilidad, no nos basamos en el dolor. La escuela antigua sí lo hacía, pero lo fundamental es que había mucha mayor, digamos, capacidad por parte de un sistema esquemático de tratamiento en que se mejoraba estas funciones, ¿no? Las funciones pedían a gritos que haya un mejor funcionamiento en base a lo que es la experiencia el paciente en sí. La experiencia proprioceptiva, por ejemplo, la experiencia inducida, el tratamiento en base a métodos, era lo que más se buscaba dentro de las funciones orgánicas estructuradas dentro del esquema biomecánico. Porque en sí el cuerpo humano es una estructura biomecánica que le ayuda o le facilita las funciones básicas, lo que es implementadas en lo que es una propiocepción establecida durante ese desplazamiento, durante esa función intrínseca, durante esa contractibilidad, durante esa función, durante esa capacidad que tiene el sistema para desarrollar actividades como la marcha, actividades como por ejemplo la fuerza muscular, que va muy arraigo hacia lo que es las funciones independientes del paciente, tiene funciones muy importantes que le van a permitir estructurarse constantemente, continuamente va a ser adaptable, va a ser inducido. Eso es lo que nos basamos específicamente dentro de la fisioterapia. Y las implementaciones que están alrededor de ese sistema, pues se basan específicamente en trabajar un esquema inducido de tratamiento. Primero, encontramos la evaluación terapéutica. El diagnóstico médico va a ser a la par con ella, ¿no? El diagnóstico médico va a inducirse mediante lo que es una realidad del estado del paciente. El paciente que esté adaptado hacia esa realidad, entonces va a tener mayor facilidad a que pueda ejecutar un movimiento determinado, el movimiento específico que tiene durante esa actividad propioceptiva, la actividad fundamental del paciente que le permitirá pues inducir a lo que vendría a ser un tratamiento exitoso. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta mucho la importancia de trabajar específicamente con lo que vendría a ser un esquema de tratamiento. Luego aplicaremos lo que vendría a ser los agentes físicos que conocemos, si requiere termoterapia, termoterapia, si requiere crioterapia, crioterapia, si requiere agentes electrofísicos, ultrasonido, electroestimulación transcutánea, se ejecutará, pero también tenemos que considerar que todo va implementario hacia lo que es un tratamiento en base fisiológica. No podemos separar el tratamiento de un aspecto visual global, de no verlo integral, holístico, ni no ver un tratamiento en el cual mi paciente requiera que haya pues apoyo por parte de estos implementos de fisioterapia, como son el caso de la mecanoterapia. Técnicamente, cuando hablamos de mecanoterapia, nos referimos a una terapia mecánica, un movimiento que ayudará pues a trabajar la función orgánica independiente del paciente. Dirá, pero ¿por qué lo llamamos kinesioterapia? ¿Qué diferencia hay? Simplemente que kinesioterapia y mecanoterapia se diferencia que mecanoterapia utiliza pues los implementos mecánicos
aditamentos externos, utiliza lo que es aditamentos, objetos, máquinas específicas, poleas, para poder trabajar el movimiento del cuerpo. En sí, una función que va a requerir hasta cierto punto ser dependiente de ella misma, pero que al mismo tiempo se visualiza en lo profundo de lo que es nuestro esquema de tratamiento, de que requerimos constantemente de que ese cuerpo funcional que estamos adaptando en el paciente pueda desarrollar mayor independencia. Por eso nos basamos en integrar patrones. Hoy en día encontramos aditamentos biomecánicos de índole pues tecnológica de punta. Si no han visto ustedes el último mundial que hubo de Brasil 2014, bueno, en Rusia 2018, ¿no? En el cual salió un niño con un traje biomecánico, ¿no? Un traje biomecánico en el cual el niño era parapléjico, ¿no? O cuadripléjico, espástico, y sin embargo se puso el traje y el niño pateó la pelota, ¿no? Es sorprendente realmente la forma como la tecnología ha reemplazado funciones orgánicas que son intrínsecas, pero que se sabe que esta tecnología todavía no está a la disposición completa del área médica, pero que sin embargo, mediante el paso del tiempo y la adaptabilidad que vamos dando al sistema músculo-esquelético para que cada vez sea más independiente, más adaptativo, podemos lograr pero mucho éxito, lo que vendría a ser nuestro objetivo principal, que es darle al paciente actividad de la vida diaria, funcionabilidad, adaptabilidad, integración sensorial, esquematización corporal, ¿no? Eso es nuestro objetivo base para poder trabajarlo. Y nosotros estamos inmersos en ello, estamos dispuestos a trabajar intrínsecamente, constantemente desarrollamos funciones básicas que nos llevan a poder desarrollar funcionalmente estas actividades independientes, estas actividades básicas para nosotros trabajarlas. Y es eso lo que nos basamos hoy en día dentro de la fisioterapia, tener independencia de tratamiento, tener capacidad de que ese paciente logre las funciones en las cuales requiere inducir mediante un tratamiento esquematizado bien pronunciado a partir de la fisioterapia. La fisioterapia es amplia, es rica, es inducida, es mejorada, si hablamos desde el punto de vista global, si hablamos nosotros desde el punto de vista intrínseco, en el cual se basa en ver la fisioterapia desde una visión holística. También estamos de acuerdo a ello, mejoramos esa situación, pero sobre todo mejoramos la capacidad que tiene nuestro sistema orgánico de poder desarrollar esa independencia tan adherida hacia lo que es la rehabilitación física. Y eso es justamente lo que nosotros nos basamos a partir del movimiento, a partir de las bases teóricas que conocemos constantemente, del propio movimiento sistemático que tiene nuestro organismo propiamente dicho, y se va a basar en cumplir esas expectativas, en desarrollar esa funcionabilidad, en integrarnos cada momento y a poder ser más adaptados a lo que requiere. La adaptación de la mecanoterapia está en constante perfeccionamiento. La forma como nosotros apliquemos a la misma, hoy en día con nuestra limitación tecnológica, con nuestra limitación temporal, porque la gran cantidad de pacientes que vemos en el seguro, a veces no se pueden tratar todos con la misma calidad, lamentablemente, porque hay gran cantidad, la demanda que tiene y aparte también el bloqueo por la dificultad en cuanto al abordaje terapéutico que tienen, porque muchos de ellos son diferentes, tienen diferentes características, requieren aditamentos que muchas veces no las hay limitaciones en provincia, por ejemplo, no tienen los aditamentos que tenemos acá, muchas veces se limita a varias cosas, pero que se está luchando por mejorar poco a poco para que esa adaptación sea íntegra y funcional para que mi paciente salga beneficiado. Eso es el punto referencial. La próxima clase vamos a ver metodologías que implica cada una de estos, digamos, aplicación de mecanoterapia durante estas diferentes situaciones de la realidad terapéutica en la cual vamos a estar inmersos como profesionales de la salud. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran comentar? A ver, de repente en el chat me lo escriben sin ningún problema. Bueno, si no hay preguntas, estamos concluyendo hoy día la clase de lo que es mecanoterapia.